Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 2 y les vamos a hablar acerca de la clasificación y diagnóstico de la diabetes, acerca de un artículo publicado en el 2018 por la Asociación Americana contra la Diabetes. Nuestro equipo está conformado por Grecia, que está grabando, Sebastián, Héctor y Marco. La clasificación de la diabetes mellitus, diabetes tipo 1, se debe a la destrucción autoinmune de las células beta que generalmente conlleva a una deficiencia absoluta de insulina. La diabetes tipo 2 se debe a una pérdida progresiva de la secreción de insulina en las células beta. La diabetes mellitus gestacional es la que se detecta en el segundo o tercer trimestre de gestación. Tipos específicos de diabetes debido a otras causas son el síndrome de diabetes monogénica, enfermedades del páncreas exócrino y diabetes inducida por sustancias químicas. Las pruebas que se utilizan para diagnosticar la diabetes mellitus son la glucosa en plasma en ayunas, valor en glucosa en plasma de 2 horas, prueba de tolerancia a la glucosa oral de 75 gramos y criterios de hemoglobina glucosilada. Confirmando el diagnóstico, tenemos un paciente en una crisis hiperglucémica o con síntomas clásicos de hiperglucemia y una glucosa en plasma aleatoria mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro. Se recomienda repetir esta prueba varias veces para confirmar el resultado. Si el resultado va dentro de los márgenes, el profesionista tiene que repetir la prueba de 3 a 6 meses. Si el resultado de la hemoglobina glucosilada es de 7% y un resultado repetido es de 6.8%, tenemos una diabetes confirmada. Si dos pruebas diferentes, como la hemoglobina glucosilada y la glucosa en plasma en ayunas, va por encima del margen, también se puede confirmar la diabetes. La diabetes es el término utilizado cuando los niveles de glucosa están por encima de los niveles normales. Los pacientes con prediabetes se definen por la presencia de hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4%. La prediabetes también se asocia con obesidad, dislipidemia con triglicéridos altos y o colesterol HDL bajo e hipertensión. Estos son los resultados para detectar las categorías de mayor riesgo de diabetes. Glucosa en ayunas en el plasma, glucosa en el plasma de 2 horas y hemoglobina glucosilada. Se pueden hacer diversos exámenes como el IFG, que es la glucemia en ayunas alteradas, que corresponde a la glucosa en el plasma en ayunas entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro. El IGT, que se utiliza para diagnosticar la prediabetes, como la glucosa en el plasma de 2 horas durante niveles de la prueba de tolerancia a la glucosa oral de 75 gramos entre 140 y 199 miligramos sobre decilitro, entre 7.8 y 11 milimol sobre litro. Se utiliza hemoglobina glucosilada para predecir la progresión a diabetes. Aquellos con hemoglobina glucosilada entre 5.5 y 6% tuvieron un riesgo sustancialmente mayor de diabetes. Aquellos con un rango de hemoglobina glucosilada de 6 a 6.5% tenían un riesgo de 5 años de desarrollar diabetes entre 25 y 50% y un riesgo relativo 20 veces mayor en comparación con hemoglobina glucosilada de 5%. Considerar un rango de hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4% como identificación de individuos con prediabetes y las personas con hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4% deben ser informadas de su mayor riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares y recibir asesoramiento sobre estrategias efectivas para reducir sus riesgos. La diabetes tipo 1 se caracteriza principalmente por la falta de producción de insulina, es decir, el páncreas no va a producir insulina, por lo que estos pacientes van a tener que administrarse insulina toda su vida. La diabetes tipo 1 se puede diagnosticar por la presencia de uno o dos o más autoanticuerpos que predice la diabetes clínica. El diagnóstico para la diabetes tipo 1 principalmente se mide por la glucosa en plasma, es decir, vamos a ver qué tan alto está la glucosa en sangre y por lo regular se hace una prueba aleatoria y si sale igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitros se considera al paciente como diabético. También algunos médicos pueden o quieren conocer la hemoglobina glicosilada o glucosilada para saber cuánto tiempo
o si en los últimos 3 meses, en esos 3 meses sufrió de hiperglucemia el paciente. No, llegamos a lo que es la diabetes inmunomediada, también conocida como diabetes insulinodependiente. Esta representa el 5 o el 10% de las diabetes. Esta diabetes o este tipo de diabetes se caracteriza principalmente por la autodestrucción de las células betas del páncreas. La tasa de destrucción de estas células es muy variable. En los adultos su destrucción es lenta y en los niños y en los bebés su destrucción es muy rápida. La destrucción autoinmune de las células beta tienen múltiples predisposiciones genéticas y además se le agregan factores ambientales que aún no han sido bien definidos. Aunque los pacientes no suelen ser obesos, estos pacientes pueden tener o padecer de diabetes tipo 1. Los pacientes con diabetes tipo 1 también pueden sufrir algún otro tipo de trastorno como la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves, la enfermedad de Addison, la enfermedad celíaca, el vitiligo, la hepatitis autoinmune, la miastenia grave y la anemia perniciosa. Bueno, llegamos a lo que es la diabetes idiopática tipo 1. Este tipo de diabetes, como su nombre lo dice, es una diabetes que se caracteriza porque no se sabe por qué padece el paciente diabetes. Simplemente existe una insulinopenia, pero tampoco hay evidencia de que exista una destrucción de las células beta. Y este tipo de diabetes siempre suele ser heredada por los padres hacia sus hijos. Llegamos a lo que es las pruebas de riesgo de diabetes tipo 1. Las personas o los pacientes que sufran de este padecimiento van a sufrir síntomas graves de diabetes, tales como glucosa notablemente elevada en la sangre, además de que van a ser diagnosticados con cetoacidosis diabética mortal. Hay estudios que indican que medir autoanticuerpos de islotes de familiares pueden medir o predecir que otros familiares tienen riesgo de padecer esta enfermedad. Ahora seguiremos con diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, también conocida como diabetes no dependiente de la insulina, representa el 90 al 95% de todas las diabetes. Abarca individuos que tienen deficiencia en insulina y resistencia en la periferia. A estos individuos pueden no depender del tratamiento para poder sobrevivir. Causas de diabetes tipo 2 podrían ser sedentarismo, obesidad, sobrepeso y edad. Los factores de riesgo pueden ser mujeres con diabetes gestacional previa, hipertensión arterial, dislipidemias, grupos étnicos o raciales y genética. Ahora seguiremos con la detección y pruebas de diabetes tipo 2 y prediabetes en adultos asintomáticos. Primero que nada se deben de evaluar los diferentes factores de riesgo. Dentro de estos entra el índice de masa corporal, el cual debe de ser mayor o igual a 25 kilogramos. También tenemos la etnicidad, herramientas de evaluación como es la prueba de riesgo de diabetes, la edad y algunos medicamentos que el paciente decidirá si tomarlos o no, ya que estos aumentan el riesgo de diabetes. Entre ellos están los glucocorticoides, los diuréticos tiacídicos y los antipsicóticos atípicos. También tenemos el intervalo de prueba, el cual consta de 3 años, donde las personas que salieron con resultados positivos falsos requerrán de otra prueba para poder ser descartados, mientras que los resultados negativos falsos tienen que ser de nuevo evaluados durante cierto tiempo antes de que se presenten ciertas complicaciones. Derivado en prácticas dentales. Debido a que la enfermedad periodontal está asociada a la diabetes, un estudio mostró que el 30% de la población que tiene más de 30 años presentaba disglucemia en sus consultas dentales. Diabetes mellitus gestacional. Se definió como cualquier grado de intolerancia a la glucosa durante el embarazo, independientemente si la condición pudo haber sido anterior o posterior al embarazo. Esta diabetes se diagnostica principalmente durante el segundo o el tercer trimestre del embarazo y no proviene de la diabetes 1 o 2. Síndromes de diabetes monogénicos. En primer lugar, tenemos la diabetes neonatal, que recibe este nombre porque se presenta antes de los 6 meses del desarrollo del bebé.
y tiene una relación subadyacente de un 80 a un 85%. Se encuentra de dos formas, puede ser transitoria o puede ser permanente. ¿Qué quiere decir esto? Transitoria es que se puede curar o se puede quitar, y permanente es que va a estar ahí la enfermedad todo el tiempo. Bueno, la permanente se caracteriza por una falla en estas subunidades que a fin de cuentas va a desencadenar en la célula K, ATP, canal, para que esté fallando. Y las mutaciones del gen de la insulina, por sus siglas INS, son la segunda causa más común de este tipo de diabetes. Y el tratamiento comúnmente es el manejo intensivo de la insulina. En segundo lugar tenemos a la diabetes tipo MODY. Bueno, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza porque los pacientes tienen una hiperglucemia, que es la elevada glucosa, antes de los 25 años, es decir, en edades tempranas, aunque puede ser diagnosticada después de esa edad. MODY se caracteriza también por la secreción de la insulina y que ésta tiene efectos mínimos o nulos, es decir, que se secreta pero pues no sirve para prácticamente nada. Y es bien importante decir que esto puede pasar aunque la persona no sea obesa. Finalmente se hereda este numerito que tenemos aquí, que es el 13, que son 13 genes los que se ven afectados y son de los que hasta la fecha se tiene registrados. Ok, ya hablamos de qué es y ahora vamos a ver cómo se diagnostica. Como ya dijimos, son enfermedades congénitas y que evidentemente deben de tener pruebas genéticas para saber si son o no son. Pero ¿cuándo vamos a hacer estas pruebas genéticas? Muy bien, aquí en el punto 2. Cuando la proporción del péptido C y la creatinina de la orina y la detección de anticuerpos pueden ayudarnos a que nosotros tengamos que hacer una prueba genética para diagnosticarla. También es importante señalar que la diabetes monogénica debe hacerse en niños y en adultos, obviamente la prueba, de quienes se les haya diagnosticado la diabetes en alguna edad adulta. Bueno, la diabetes se relaciona con muchas enfermedades, entre estas está la fibrosis cística o quística. Bueno, ¿qué es? Es un déficit en el funcionamiento de las glándulas exócrinas y pues que representa aproximadamente el 20% de los adolescentes y 40-50% en los adultos. ¿Qué quiere decir? Que un adolescente tiene el 20% de desarrollarlo y un adulto entre el 40 y el 50 de desarrollarlo. Y pues la insuficiencia de la insulina puede ser el primer determinante o el primer defecto para la fibrosis cística. Y bueno, finalmente el post-transplantación diabetes mellitus. Bueno, aquí están los pacientes nada. ¿Qué quiere decir esto? Son las personas que desarrollan nuevamente la diabetes mellitus y después de algún trasplante. Como por ejemplo puede ser el riñón, que a partir de las primeras semanas suele desarrollarse una hiperglucemia en estas personas en el 90% de los casos. También se le atribuye al uso de inmunosupresores y pues contribuyen al desarrollo de post-transplantación de diabetes mellitus. Las referencias vienen del artículo que viene de The American Diabetes Association Classification and Diagnosis of Diabetes, Standards of Medical Care in Diabetes 2018.